En esta mañana, Alan Porras, acá en cabina, por la gracia de Dios, queremos informarles que a partir de hoy vamos a iniciar un estudio acerca de lo que es la Biblia o la palabra de Dios, lo que conocemos nosotros como la Escritura. Sabemos que pues este programa radial le hemos puesto la suma de tu palabra es verdad y semana tras semana hemos compartido verdades acerca de las Escrituras, o sea, como dice la Biblia misma, hemos abierto el consejo de Dios para ustedes, hemos abierto la palabra de Dios, el consejo de Dios para todos nosotros. Sin embargo, en esta ocasión queremos tomarnos los próximos quizá meses haciendo un estudio minucioso, un estudio exhaustivo acerca de lo que es la Biblia como tal. ¿Qué es la Biblia? ¿O qué es la Escritura? ¿O qué es la palabra de Dios como tal? Entonces, les queremos invitar para que nos acompañen, como siempre, todos los sábados a esta misma hora. De igual manera, luego estaremos subiendo estas enseñanzas cristianas o enseñanzas de doctrina cristiana en nuestro canal de YouTube de Iglesia Cristiana de Nicaragua, Jesús es Salvador. Las estaremos subiendo semana tras semana para que tengamos ahí por así decir, una videoteca de las diferentes enseñanzas que queremos ser bastante minuciosos, exhaustivos y aún no queremos ser muy superficial, queremos profundizar un poco acerca de qué es la Biblia, acerca de la Biblia como tal. Y quiero remitirme en esta ocasión a dos textos en la Biblia para que abramos esta serie de enseñanzas. Antes quiero decirle que esto no es un curso de teología, no es un curso de teología sistemática, no es teología bíblica. Lo que nosotros queremos hacer acá es dar enseñanzas, ¿verdad? Queremos enseñar al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, acerca de este libro, de este tan importante libro, no solamente importante, sino que este vital libro. ¿Por qué razón? Si nosotros vamos a la Escritura, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39, estas son palabras del Señor Jesucristo cuando dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escuchen lo que dice el Señor Jesucristo: escudriñen las Escrituras, porque hay un propósito, ¿verdad? Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas, refiriéndose a las Escrituras, o lo que conocemos como la Biblia, son las que dan testimonio de mí. Entonces ahí tenemos nosotros, adelantándome quizá un poco, el gran propósito de por qué nosotros deberíamos o debemos, cuál es nuestro deber en estudiar lo que es la Biblia como tal. La Biblia como tal nosotros tenemos que estudiarla por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque en realidad la Escritura como tal nos apunta o nos señala a la máxima revelación de Dios, que es la persona del Señor Jesucristo. Y la persona del Señor Jesucristo nos está diciendo claramente: lean la Biblia, estudien la Biblia, porque la Biblia les va a llevar a mí. Ellas dan testimonio acerca de mí, dice el Señor Jesús de sí mismo. Pero hay otra cosa que nosotros debemos de tener en mente. Porque es importante conocer la Biblia, porque es importante saber que la Biblia tiene una autoridad divina, que es inspirada por Dios, que tiene autoridad para nuestra vida, tiene autoridad para que se rija en los distintos ministerios en nuestras iglesias. ¿Por qué no la Biblia más las tradiciones? Que vamos a plantear algunas preguntas. Eso es de vital importancia. O sea, en esto tenemos todo el peso de lo que es la vida eterna o muerte eterna, porque el Señor Jesús dice: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. En ellas entonces nosotros encontramos la vida eterna. Ahora, no vamos a entrar en este texto como tal,
Pero cuando el Señor Jesucristo está diciendo escudriñan las Escrituras, podemos tomarlo desde dos perspectivas. Uno, que el Señor Jesucristo le está diciendo a los judíos, ustedes que estudian la Biblia, ustedes que escudriñan las Escrituras, ustedes saben que ahí tienen la vida eterna, que ahí están las palabras de vida eterna. Bien, pues esas Escrituras que ustedes estudian o escudriñan, ellas dan testimonio acerca de mí. Pero por otro lado, podemos tomar este escudriñen las Escrituras como un imperativo, ¿verdad? No como un indicativo, que lo hicimos previamente, sino como un imperativo. Y como un imperativo quiere decir, escudriñan las Escrituras, estudien las Escrituras. Entonces, como les repito, estamos iniciando esta serie de enseñanzas que se titula La Biblia o la Palabra de Dios. Ahora vamos a ir a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Estos son textos de premisas que nos dicen, toda la Escritura, repetimos nuevamente la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de, aquí está el propósito, a fin de que el hombre de Dios, esto ya es edificación para la iglesia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, quiero comentarles una historia. Esta es una historia de una niña de los años 1800 que se llamaba Mary Jones en Gales. Mary Jones, una niña que se convirtió al cristianismo alrededor de los 8 años, según el relato histórico. Ella en ese mismo tiempo aprendió a leer. Entonces tenía una tía, la tía María, que vivía a unas cuantas millas de su casa. Entonces Mary Jones comenzó a querer estudiar la Biblia, a escudriñar las Escrituras, se interesó para leerla toda y entonces hacía sus viajes, porque ella no tenía Biblia, hacía sus viajes donde la tía María. Pero desde ese momento ella se propuso una cosa, yo necesito una Biblia para mí misma, necesito una Biblia para tenerla en mi casa y no tener que salir a buscar donde mi tía de vez en vez y en la distancia, etc. Entonces trató de buscar Biblias y en la periferia donde ella vivía no habían Biblias disponibles, número uno, y número dos, tampoco eran muy económicas. Entonces tenían un alto precio en aquel tiempo y ella se propuso a ahorrar dinero. Y cuenta la historia que ella ahorró dinero por 6 años. Estamos hablando hasta los 14 años. Por 6 años se propuso ahorrar dinero para comprar una Biblia. Una vez que ahorró todo el dinero, se fue donde la tía María y alrededor de esa comunidad comenzó a preguntar a las personas dónde podría comprar una Biblia. Entonces le dijeron, bueno, conocemos a un señor Charles que él tiene algunas Biblias, algunos ejemplares a venta. Y entonces el único problema es que él vivía a 25 millas de distancia de la casa de la tía María. Entonces ella dijo, no importa, he pasado 6 años recogiendo este dinero, entonces voy a encontrar mi Biblia. Y desde ese punto caminó 25 millas, escuchen, no se fue en tren, no se fue en taxi, no se fue en bicicleta, se fue caminando, no se fue en caballo tampoco, se fue caminando esas 25 millas con el propósito de obtener una Biblia para sí misma. Se fue y encontró al señor Charles y al final pudo obtener su primera Biblia, la cual fue muy, muy preciosa. ¿Qué pasó? Luego de esto el señor Charles va a la iglesia, a una iglesia, y está el presbiterio, los ancianos, ¿verdad? Los líderes de la iglesia, y les propone lo siguiente, y les dice, no puede ser posible, les contó la historia de Mary Jones, no puede ser posible que una niña de esta edad haya ahorrado tanto tiempo, mucho dinero para poder conseguir un ejemplar de la Biblia en el idioma para que ella la pueda leer. Esto no está bien, hay algo que no está correcto, hay algo que no está bien. Entonces lo que estaban viendo ahí es que no había una accesibilidad a las Escrituras, a la Biblia, y tampoco por localización, porque no habían suficientes ejemplares, pero tampoco por el factor económico. No son suficientemente económicas como para que tenga la población general un acceso a las Escrituras.
Escrituras. Entonces, a partir de ahí, un pastor, el pastor Joseph Hughes, lo que hizo fue que propuso una sociedad, y en esa sociedad donde se unieron varias personas se le conoce hasta el día de hoy como la sociedad bíblica, y de ahí salen las sociedades bíblicas que conocemos hoy en día. Entonces se propuso de manera inicial. ¿Y por qué vamos a hacer esta sociedad para que las Biblias solamente lleguen a las personas en Gales? ¿Y por qué no hacemos de que esta accesibilidad de las Escrituras lleguen a todo el Reino Unido? Pero ¿por qué nos vamos a detener en el Reino Unido? ¿Por qué no vamos a todo el mundo? Y de ahí entonces en adelante es como usted, es como yo, nosotros tenemos estos ejemplares de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, a nuestro acceso con tanta facilidad. O sea, no estoy diciendo que es esa la razón determinante por la cual nosotros tenemos acceso, pues la providencia de Dios de tiempo en tiempo, sabemos desde la antigüedad de que se dieron los primeros escritos por Moisés, luego cómo se recopiló todo el Antiguo Testamento, luego cómo se recopiló todo el Nuevo Testamento, luego cómo se hicieron las primeras traducciones a latín, en la Latín Vulgata en el siglo IV por Jerónimo, luego como personas como John Wycliffe, como William Tyndale hicieron traducciones de las Escrituras a la lengua vernácula de aquel tiempo, bueno, en el inglés, ¿verdad? Solo que Juan Wycliffe lo hizo a partir de la Latín Vulgata. Luego William Tyndale se fue a los originales una vez que Erasmo de Rotterdam haya compilado la primera Biblia en el idioma original, bueno, el Nuevo Testamento en el idioma original, en el griego, y a partir de ahí ya no era necesario ir a la Latín Vulgata, la cual sí consideramos de que tenía algunos errores de traducción, escuchen bien, de traducción. Por eso vamos a hablar muchas cosas acerca de la Biblia, incluyendo lo que es la traducción. Y entonces, de esa manera, luego nosotros vemos a las traducciones al castellano que se dieron a partir de España y las persecuciones que se dieron en los 1500, ¿verdad? Donde nosotros hemos podido recibir la Reina Valera, ¿verdad? Por Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Nosotros encontramos estas escrituras al castellano, al inglés, pero se nos han hecho bastante accesibles. Se nos ha hecho tan accesible, diría yo, que se nos ha convertido en algo muy común. Entonces hay un problema ahora. El problema no solamente es que encontramos a una niña de 8 años que quiere comenzar a leer la Biblia porque dice que se convierte al cristianismo. Y la pregunta que hoy nos planteamos es: ¿cuántos cristianos que tienen sus Biblias en sus casas? Y no voy a decir físicas, ahora mismo voy a decir cuántas aplicaciones de Biblias tienen los cristianos hoy en día en sus celulares, en sus tablets o en sus computadoras, con tantas traducciones de Biblias en tantos idiomas, y no han leído la Biblia una vez en toda su vida como cristianos. Y entonces, a inicio de año, nosotros, por la gracia de Dios, propusimos una cosa. Igual que John Wycliffe, igual que William Tyndale, igual que Joseph Hughes en las sociedad bíblica, nosotros queremos proponer una cosa, de que aunque tengamos hoy las Sagradas Escrituras en nuestras casas o como aplicación en nuestros celulares, lo que queremos incentivar a las personas no es a que ahora tengan una Biblia, porque ya tienen Biblias, sino que las personas hoy día hagan caso a lo que el imperativo del Señor Jesucristo nos está diciendo en Juan 5. Escudriñen las Escrituras. O sea, lo que queremos incentivar o tenemos como propósito hoy en día para un mundo cristianizado, al menos el mundo occidental cristianizado, lean sus Biblias, escudriñen sus Biblias, tomando o partiendo del ejemplo de esta niña de 8 años que pasó 6 años recogiendo dinero para comprar un ejemplar y obviamente leerlo. ¿Cuál es el propósito final que nosotros tenemos para obtener una Biblia en nuestros hogares o en nuestro celular?
Obviamente el propósito es que nosotros sepamos de que la Escritura es la palabra de Dios, es la revelación de Dios a nosotros los seres humanos. Es un Dios, es un Padre que tiene cuidado de sus criaturas, de su creación, y que les dice: yo te dejo una escritura, yo te dejo un manual de instrucción por el cual has de regir tu vida, por el cual vas a encontrar el camino de retorno a mí, porque te has perdido, el camino de retorno y el camino por el cual debes de andar para que heredes la vida eterna. Ese Dios amoroso, ese Dios lleno de misericordia, lleno de compasión por nosotros, por cuanto todos nosotros nos descarriamos, nos fuimos, erramos al blanco, nos fuimos del camino, nos apartamos del camino que Dios estableció para nosotros. En las Sagradas Escrituras, Dios nos está diciendo hoy: escudriñen las Escrituras, porque en ellas, a ustedes les parece, pero es verdad, en ellas van a encontrar la vida eterna. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Es importante la Biblia? ¿Por qué es tan importante? Pero no solamente saber qué es la Biblia, sino leer la Biblia. Un pensador dijo lo siguiente: no hay mejor manera de aprender acerca de la Biblia que uno mismo leerla. Repito, no hay mejor manera de aprender acerca de la Biblia que uno mismo leerla. O sea, queremos saber de Biblia. Yo les invito a que nos acompañen en esta serie de enseñanza. Esto es solamente la introducción a esta serie de enseñanza. Yo les invito a que nos acompañen semana tras semana, de manera que aprendamos acerca de la Biblia. Pero una vez más, al inicio de este año nos propusimos con un manual de lectura bíblica. Se los compartimos digitalmente, se los compartimos en físico. Hicimos exhortaciones a las personas a que leyeran las Escrituras, y esperamos de que hasta este tiempo haya sido de bendición para muchas personas. Y si no lo ha hecho, les queremos incentivar a que comiencen a leer sus Biblias, que continúen leyendo sus Biblias, pero no solamente para tener un conocimiento intelectual o teórico o histórico, ¿verdad? Sino para que creamos en las Escrituras. Y ese creer te tiene que conllevar a una obediencia, para obedecer las Escrituras. ¿Pero por qué razón? Porque ellas son las palabras de Dios. Así es que este tema acerca de la Biblia es muy relevante. Necesitamos temas relevantes para edificación de la iglesia. Acuérdense de que la exposición de la palabra tiene dos propósitos principalmente. Uno es para testimonio. O sea, muchas personas recibirán el testimonio de la verdad y no harán caso a la verdad. Y este testimonio les va a servir para el día del juicio. Cuando ellos quieran justificarse, Dios les va a decir: sí, pero conociste la verdad y rechazaste la verdad. El segundo de los objetivos es para la conversión de las personas. O sea, les enseñamos las Escrituras con el propósito de que ellas se conviertan a Dios, se vuelvan a Dios, para que ellos tengan el perdón de pecados en Cristo Jesús, y de esa manera obtengan la vida eterna. Pero bueno, mencionaré un tercer propósito. El tercer propósito de las Escrituras es para la edificación de la iglesia, la edificación de los santos, la edificación de los creyentes, de los regenerados, de la iglesia. O sea que es tan importante que nosotros conozcamos acerca de nuestras Sagradas Escrituras, porque ellas son las que nos van a mantener en el camino de la verdad. El Espíritu Santo, que es prometido por el Señor Jesucristo, dice: Él os guiará a toda verdad. Pero también la Escritura nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es que, de forma introductoria, nos podemos encontrar ciertas preguntas introductorias para esta primera sesión, por supuesto. Porque recuerden que solamente tenemos 28 minutos para cada sesión. Entonces, pueden surgir diferentes preguntas a las cuales tenemos que saber responder. Una de las preguntas podría ser: ¿y cómo se recolectaron todos esos libros de la Biblia? Sabemos que son 66 libros de la Biblia. Vamos a estudiar acerca de eso, acerca del canon, el canon del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. O sea, ¿cómo es que se recolectaron todos esos libros? ¿Cómo fueron compilados? ¿Cómo es que, si fueron copiados a mano, cómo es que no tienen error?
Otra pregunta que puede surgir: si todos estos libros fueron inspirados por Dios, pero fueron escritos por personas, por seres humanos, y sabemos, Dios es perfecto y las personas o los seres humanos son imperfectas, entonces el resultado lógico es que la escritura debe de tener imperfecciones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a responder acerca de la inerrancia de la escritura? O sea, acerca de que la escritura no tiene errores. Entonces podríamos ver eso. Otra pregunta puede surgir: pero yo he visto en la Biblia o he leído en la Biblia que hay contradicciones. Entonces, ¿cómo yo puedo confiar en este libro si yo observo que hay contradicciones pero muy visibles? Entonces nosotros necesitamos responder. Ciertamente hay aparentes, y lo voy a decir, aparentes contradicciones en la escritura, pero nosotros, escudriñándolas profundamente, sabemos de que esas aparentes contradicciones solamente son superficiales, pero que en todo el consejo de Dios nosotros encontramos que esas aparentes contradicciones sencillamente son una verdad absoluta que viene de parte de Dios, que algunas personas tuercen, como dice la palabra, tuercen la escritura para su propia perdición. Eso es otra cosa, pero para eso necesitamos escudriñar la escritura. Ahora, otras personas pueden decir: sí, pero ¿por qué la Biblia católico-romana tiene más libros en el Antiguo Testamento que la Biblia de los protestantes o de los evangélicos? Entonces, si esas dos Biblias y ambos grupos creen que son cristianos o se dicen que son cristianos, entonces ¿cuál de los dos tiene la razón? ¿Puedo creer en la Biblia de los católicos o puedo leer o creer en la Biblia de los protestantes? Otra pregunta que puede surgir es: llegaron unos testigos de Jehová a mi casa y me trajeron un Nuevo Testamento y me enseñaron ese Nuevo Testamento, y la traducción que tiene es muy diferente a la traducción que yo tengo en mi Biblia Reina Valera. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿Será que los testigos de Jehová tienen razón en la traducción que ellos dicen? ¿O será que nosotros tenemos la razón? Todas estas preguntas nos tienen que surgir. Es normal que surjan todas estas preguntas. ¿Por qué razón? Porque tienen un orden lógico. Nosotros somos seres racionales, y como seres racionales que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, nos cuestionamos. O sea, no estamos cuestionando la autoridad de Dios, pero sí estamos haciendo preguntas que son de orden lógico, de orden racional, y para eso es que estamos nosotros. Para eso es que queremos servir a la iglesia, y para eso estamos haciendo esta serie de enseñanzas. O sea, es muy importante, por ejemplo, responder esta última pregunta. ¿Es suficiente la Biblia? ¿Por qué dicen algunos de que el principio de sola escritura es suficiente? ¿Por qué solamente la Biblia es suficiente para regir la iglesia, para regir mi conducta, mi forma de vivir? ¿Por qué no la tradición de los hombres? Si nosotros tenemos tanta tradición, tenemos la tradición de la iglesia católica, por ejemplo, tenemos la tradición de la iglesia judía ortodoxa, si tenemos además de las Sagradas Escrituras tradiciones, ¿por qué no mejor hacemos caso a las Escrituras, pero también le hacemos caso a la traducción de los hombres? ¿Por qué solamente el principio de Escritura? ¿Por qué solo Escritura y no por qué la Escritura más la tradición de los hombres? Entonces, esas preguntas que surgen, hay que contestarlas. Hoy día tenemos que contestarlas, y por la ayuda de Dios, por su gracia, por su misericordia, vamos a responderlas. Ahora, hoy quiero terminar con la definición de qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo definimos nosotros la Biblia? Bien, podemos ir a su significado, ¿verdad? Literal. En el latín es Biblia, y en el griego, obviamente el latín va a derivar, en este caso, ¿verdad? Del griego, que es Biblia también, y sencillamente o literalmente significan los libros. O sea, cuando nosotros hablemos de la Biblia, nos estamos refiriendo a los libros. Eso es todo. Biblia quiere decir los libros, o una compilación de libros. Pero de manera sinónima, nosotros vamos a utilizar los términos como la Biblia, o las Escrituras, o la palabra de Dios, o la Escritura.
Todo eso van a ser términos intercambiables, sinónimos, que significan exactamente lo mismo. Si nosotros queremos saber qué significa o cuál es la definición de la Biblia o de la Escritura, esta es la mejor definición que podríamos hacer en síntesis. La Escritura es la revelación de Dios, la cual muestra su intervención en la historia de la humanidad y que de manera progresiva va revelando su plan de salvación a un mundo caído, manchado por el pecado, a través o por medio de la persona de Jesucristo. Esa es una definición bastante completa de lo que es la Escritura para nosotros. Otras definiciones pueden ser: la Escritura es el libro de la revelación especial de Dios al ser humano. Otra definición es la palabra de Dios revelada de forma escrita al hombre, o es una colección de escritos que los cristianos consideramos inspirados y autoritativos. Vamos a hablar mucho más acerca de estas definiciones, vamos a profundizar, vamos a llevar un esquema acerca del canon, de la inspiración, de la autoridad, de la inerrancia, de la claridad, de la suficiencia, de la interpretación, la necesidad y la significancia de la Biblia. Así es que, una vez más, les queremos invitar que nos acompañen en esta serie de enseñanzas acerca de la Biblia, y que el Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.